Bueno, y seguimos en interviews, hoy en español, en castellano. Estoy con un querido amigo de tantos años. Él es músico, es de Buenos Aires, pero es adoptado, como yo lo fui en algún momento también, y es Igor Sansovich. ¿Qué tal, Igor? Amigo Jansen, tantos años, ¿cómo estás? Acá muy bien, acá en casa trabajando un poquito, esperando a mi madre con algunos regalitos, así que estoy muy, muy bien. Y estás cocinando pescado, ¿no? Me consta. Así que estás hecho un, Sí, hecho un marido perfecto. ¿Cómo es eso? y con los años pude tener la oportunidad de evolucionar por lo menos en la cocina, así que es algo Bueno, Igor, mira, que podemos hablar de sí. cualquier cosa menos de los años. Por favor, no empecemos. Ya que dijiste que somos amigos de toda la vida, no empecemos por ahí porque se va a poner todo mal. No te olvides que los vinos se ponen mejor con los años, Es cierto, y eso es verdad, es verdad. Buen consuelo. Bueno, Sí, sí. Igor es un querido amigo de toda la vida, de toda la vida. Después, a lo largo de la entrevista, ya vamos a contar cómo nos conocimos. Tenemos muchas Así historias. será. Así que bueno. Bueno, recientemente Igor estuvo participando en La Voz Argentina, ¿no? ¿Cómo fue eso, Igor? Sí, 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 fue una experiencia reciente, fue alrededor del mes de agosto. Eh, Tuvimos todos los chicos la oportunidad de acercarnos al recinto para audicionar, se acercaron más o menos unas 30.000 personas, donde en un principio hubieron 4 etapas preliminares para luego poder ser elegido y poder cantar en la televisión, así que tuve la gran posibilidad de justamente treparme hasta la quinta ronda, que fue la primera televisiva de las 30.000 personas que se acercaron. Quedamos nosotros seleccionados 120 para poder ir a la televisión y cantar, así que ahí pude presentarme, elegir mi canción, ensayarla, llevar a mi gente querida, y conocer obviamente a los coaches, que son grandes artistas que me dieron una buena devolución con fundamentos, bien artístico todo, y ahí fue donde lastimosamente quedé afuera. Bueno, pero lo importante es llegar también, porque bien dijiste, son 30.000 personas, ¿no? Y quedaron 120, o sea que eso ya es una selección bastante, ya habla por sí mismo, ¿eh? Sí, me recuerdo en el momento que fui pasando las etapas y que me iban devolviendo que me iban dando las devoluciones favorables, que era, en ese momento era como un estímulo muy difícil de explicar las vibraciones que corrían por mi cuerpo en ese momento, porque sentí que todos los años invertidos en clases de canto y en todo lo que tuve que atravesar valieron la pena. Ujú. Y cómo, bueno, vamos a hablar un poquito después de tu trayectoria, pero ¿cómo fue el concurso? ¿Cómo eran las selecciones, las pruebas? ¿Cómo se hacía eso? Contanos un poquito La, la trastienda, la intimidad del concurso, porque es el concurso indudablemente uno de los más importantes de Argentina, ¿no? De la actualidad, de música, de Sí, música. en realidad es un formato musical mundial que de origen es holandés, luego se diseminó por todo el mundo, ahora está en los principales países del mundo occidental, está casi en todos los países. De hecho, en los Estados Unidos tiene a los coaches como Ricky Martin, como Alejandro Sanz, como el líder de algunas bandas importantes. Así que en nuestro caso, en Argentina, los coaches fueron, o mejor dicho son, Ricardo Montaner, La Sole, Axel Fernando y Tini Stossel, que es una estrella acá nuestra. La convocatoria se hizo la primera, se hizo en un hotel céntrico, en donde se presentaron muchísimas personas con muchas horas de espera en las afueras del recinto. Y cuando se acercaba el momento de audicionar, pasábamos en rondas de 60 personas, cantando a capela todos frente a los jueces, y de 60 personas elegían solamente a 3, dos a 3 personas. Me acuerdo mi ronda que pasé, que hubieron voces inmensas, mágicas, que sospeché muchísimas veces que yo sería una de esas 3 personas que elegirían. Por suerte me eligieron en esa primera ronda. Después la segunda ronda tuvo que ver un poco con la presentación en cámara, que se hizo ese mismo día. También volvimos a cantar en los que sabíamos cantar en otros idiomas, cantábamos en otros idiomas.
la tercera ronda fue como a las 3 semanas más o menos, en donde ya había como una especie de reunión virtual con la producción para poder saber mi disponibilidad de tiempo, qué canciones me quedarían cómodas y demás. Y la cuarta ronda fue la televisiva, en donde quedé afuera. Que es la audición a ciegas, que se llama, que los jueces están de espaldas y lo único que deben reconocer es la voz, digamos. Si se sienten atraídos por la voz, pulsan un botón, la butaca gira y eso quiere decir que estás dentro del programa de manera definitiva. Lo cual es bastante justo, creo, porque elegir por la voz me parece bastante justo, ¿no? Que no se vea la persona. Sí, de hecho, una de las condiciones principales del programa es justamente en esas audiciones a ciegas no dejarse llevar por la estética, ni cuando los jueces se dan vuelta, porque a veces uno pulsa el botón, se da vuelta y a lo mejor te gusta lo que oís y lo que ves. Pero a lo largo del programa el juez nunca debe emitir una opinión sobre lo estético, siempre sobre lo vocal y lo musical. ¿Cómo te sentiste en ese momento de la selección televisiva? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza, por tus emociones? Y verdaderamente fueron días y semanas muy intensas, porque cuando me avisaron que estaría en el programa estuve muy revolucionado, practicando canciones. Primero me habían dado una, después me pasaron a otra canción. Tuve que un poquito acomodar la tesitura y la tonalidad a mi voz de la canción. Lo preparé mucho en su momento con mi familia, me dieron sus puntos de vista, sus detalles de lo que les parecía. Preparé muchísimo la performance, muchísimo. Y después me quedé con un poquito con un sabor agridulce, porque si bien disfruté mucho la experiencia, porque conocí gente muy importante del medio y tuve devoluciones muy profesionales, pero por otro lado, obviamente uno cuando ya ingresa a esa etapa televisiva quiere ir por todo, y como que me quedé con un poquito de sabor a poco, porque quería seguir avanzando y de alguna forma darme a conocer un poco más y demostrarle a mi familia que quizás podría llegar un poquito más lejos. Tú ya participaste en otras emisiones, en otros programas anteriormente también de televisión, ¿no? Sí, así fue. La primera vez que lo hice fue en el año 2012, hace exactamente 6 años. También un programa acá de los canales principales de Canal 13. En su momento la productora fue Idea del Sur, con Marcelo Tendini en la cabeza. Eso fue muy fructífero también, porque fue la primera vez y que me expuse de manera masiva al público, digamos. Ese programa midió un rating altísimo, que luego me trajo consecuencias muy positivas, porque estuve también participando en otros ciclos televisivos cantando, me pude dar a conocer. De alguna forma mis redes sociales crecieron un poco. Volví de nuevo a tomar clases de canto, que en ese momento lo había abandonado. Hubieron también jueces muy profesionales y muy conocidos acá, cantantes famosos, que también me dieron su devolución, y la verdad que esa experiencia también fue muy positiva, y trepé también hasta la final, en donde después no tuve la posibilidad de entrar a la super final, que fue la que después proclamó al ganador. Bueno, de todas formas es medio conceptual eso también de ganador, ¿no? Porque la exposición es más importante que un título en televisión, porque llegar al gran público, ¿no? Tener ese acceso es muy importante para un artista. Sí, hoy verdaderamente las redes sociales, por ejemplo, juegan un papel muy importante, porque hoy, como tú acabas de decir, no, quizás el proclamarte ganador no te asegura trabajo continuo cantando en la televisión, no te asegura absolutamente nada. Uno se forja su propio camino, hay que estar permanentemente presente en las redes sociales, subiendo material y continuamente, porque hay mucha competencia y de la buena. ¿Cómo ves la música hoy, el mercado, la industria de la música? ¿Tú crees que ahora con
con la piratería, con las redes sociales, eso es mejor, es peor, es más masivo, o para el artista es más difícil o es más fácil? ¿Cuál es tu análisis a lo largo de, por ejemplo, 20 años que hemos pasado de no tener internet, de no tener, a que todo sea digital, todo sea informático, todo sea virtual y todo sea tan fácil? Sí, pues la verdad que la globalización, el crecimiento de las redes sociales y lo que acabas de mencionar trajo consecuencias duales, muy como binarias, negativo y positivo. Lo positivo indudablemente es que hoy apretando un botón podés con tu video musical llegar absolutamente y literalmente al mundo entero, que antes no sucedía. Como dijo bien Diego Torres, un cantante muy popular acá en Argentina y en el habla hispana, dijo verdaderamente es un hecho extraordinario lo que está pasando con las redes sociales, pero por otro lado hay muchísima competencia. Años atrás, que acabas de mencionar, hace 20 años atrás, por ejemplo, nacía un cantante y era ese cantante y después no se avisoraban otros en el horizonte. Hoy hay muchísimos cantantes por todos lados y quizás un poco lo que hace es marearnos como público. Ya no se sabe cuántos somos ni qué cantamos en algún momento, porque hay muchísimos géneros. Hoy por hoy también está creciendo mucho el sonido urbano, que es el reggaetón acá en América Latina, y la música se trata de compartir. Eso es lo bueno, que hoy con la globalización también una oportunidad de compartir escenario con cantantes en tu vida hubieras soñado. Y eso es lo bueno, que la música achica de alguna forma la distancia entre comunidades, entre culturas, entre diferencias que uno puede tener sociales con otras personas. La música es la unión, digamos, es como el puente de conexión en algún momento entre la diferencia que pudo haber habido entre sociedades. Así que en grandes rasgos tenemos positivo que negativo. Uh-huh. ¿Y cómo ves la calidad? Hablando ahora de la calidad, no de los mercados, pero de la calidad de la música hoy. ¿Tú crees que la música va perdiendo? Porque tú hablabas que ahora, por ejemplo, ya hay más otros estilos de música, el reggaetón, por ejemplo. ¿Tú crees que la música mantiene su calidad, que empeora? ¿Cómo lo ves? Y me parece que tiene que ver con lo que es el ser humano a lo largo con lo que fue, es y será el ser humano a lo largo de la historia de la humanidad. Hay buenas personas, hay malas personas. Por eso hay buenos cantantes y hay malos cantantes, hay buenos músicos y no tan buenos. Así que en este mundo, en este momento, hay oferta y demanda para todo. Uh-huh. ¿Pero te gusta más la música, por ejemplo, actual, la música de los años 2000, de los años 90? ¿Cómo lo ves? Como que hay más, porque tú dijiste que hay más cantantes, hay más compositores y todo. Eso hace que la calidad suba o que la calidad baje, en tu opinión. No, me parece que eso es incierto, no tiene que ver con, porque, a ver, antes todos esos cantantes que hoy están en la escena, antes también estaban, pero no tenían la posibilidad de hacerse conocer porque las redes sociales no existían, o porque era muy difícil llegar a las discográficas, porque las discográficas en aquel momento eran muy caprichosas y muy detallistas y quizás no eran tan abarcativas. Hoy por hoy todo el mundo tiene la posibilidad de o al menos intentarlo. Y yo debo reconocer que soy un alma romántica, soy un alma un poquito más nostálgica, que me gusta más interpretar canciones de los 90, quizás de los 80, del comienzo del siglo XX también. Quizás no soy tan ayornado a los sonidos actuales. No digo que no sean cualitativos, sino que quizás no. Me optaría más por los sonidos que te acabo de mencionar, pero respeto a todo el mundo. Hay grandes compositores y muchísima tela de talento en todos los géneros. Ajá. ¿Tú eres un romántico para la música? ¿Te consideras romántico? Y verdaderamente, a ver, yo soy, por ejemplo, muy devoto del rock nacional acá en la Argentina, por un lado. Me gusta muchísimo, Los Redondos, Fito Páez,
es el Indio Solari como solista, pero también en mis shows cuando voy a cantar interpreto canciones de otros artistas más románticos como Luis Miguel, como Camilo Sesto, como Nino Bravo, como Ricky Martin. Después hay canciones que interpreto que el público lo pide, que son siempre de los clásicos de los 80, alguna canción de Bon Jovi, alguna canción de los Guns N' Roses. Todo depende de lo que pida el público, ¿no? Yo te veo muy romántico para la música, ¿eh? Siempre te he visto como un discípulo de Luis Miguel, más o menos. Lo que pasa es que... Es mi visión, es mi visión. De manera directa o indirecta, todo el mundo de alguna forma se sintió, digamos, identificado con la voz de Luis Miguel, más allá de que después no interprete sus canciones, pero quién no lo ha oído, quién no lo ha de alguna forma admirado en algún momento. Pero también quizás ese sea una forma de... un error quizás mío, porque a lo mejor quizás no me ayoman, muchos me dicen que no te ayomas tanto, deberías mezclar otros sonidos, deberías interpretar a otros artistas. Por ahora no me animo, no sé, quizás en algún momento, viste que siempre es bueno mutar, cambiar, renovarse, reciclar, así que quién dice en algún momento puedo salirme y bucear por otras aguas. Uh-huh. Me gustó la metáfora, bucear por otras aguas, nosotros nos entendemos. Sí, Igor, es que tenemos nuestras complicidades también. Igor, ¿cómo ves el mercado actual en la Argentina? ¿Cómo es la Argentina para la música hoy día? ¿Hay espacio para todos? ¿Hay buena inversión en música? ¿Hay buena infraestructura? ¿La música es importante? ¿Cómo lo ves? Y mira, la música es importante en el alma de las personas en el mundo entero, creo. Si no existiera la música estaríamos todos, sin excepción alguna, un poquito menos vivos. Así que me parece que la música nos viene bien a todos como un escape, una manera de canalizar nuestras emociones. En lo que respecta a la Argentina, me parece que como yo lo veo, quizás no hay tanto nacimiento de artistas nuevos a nivel internacional. Mucho se ve de los artistas que ya son conocidos y los que prevalecen hace años. Es un poco complicado crecer a nivel internacional. Acá es todo muy local, quizás el mercado no sea tan abarcativo, muchos optan por irse afuera. Es una lástima porque verdaderamente tiene una fuente de talento tan inagotable este país en un montón de aspectos, y ni hablar en lo musical y en lo actoral. Tiene una materia artística bastante desarrollada, que muchos que no coinciden con emigrar se quedan intentando acá y a lo mejor no llegan. Porque hoy por hoy muchos artistas que son conocidos a nivel mundial, muy pocos son de Argentina, es una lástima. Todos quizás procedan o devienen de otros países y es un poco complicado crecer acá a nivel mundial. El mercado es un poco más reducido. Uh-huh. Hay que salir entonces, ¿no? Para ser conocido mundialmente, en tu opinión. Y en mi opinión, no digo que no es imposible saber, de más está decir que, por ejemplo, acá el Sandro en su momento se hizo famoso a nivel mundial y todo el mundo lo conoció, por lo menos en el mundo del occidente. Pero yo creo que sí, que si uno quisiera triunfar como el gran sueño americano que todo el mundo creo que no es el mercado. Uh-huh. Uh-huh. Igor, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿Cómo empezó a nacer la necesidad de cantar en tu vida? ¿Desde cuándo eras niño o ya adulto? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se dio ese proceso? Verdaderamente desde que tengo uso de razón siempre tuve de alguna forma directa una cierta conexión. En mi país, en Croacia, de donde provengo, la canción es todo, digamos, la famosa guitarreada, las reuniones de los fines de semana y el canto es como el aire de todos los días. Entonces fui creciendo y mamando esa cultura musical de mis amigos, de mi círculo más íntimo, de mi familia. Tengo a mi tía que también es bailarina, mi abuelo, que en paz descanse, también fue músico. Pero después, cuando llegué a la Argentina, me acerqué muchísimo más porque sentí la necesidad de prepararme y de alguna forma no estafar al público. A mí subirme al escenario con pasos aprendidos
y aquellos que pagan entrada para verme, que sientan que valió la pena, no que me subí porque, no sé, porque me dieron la oportunidad, porque tuve suerte. Así que me puse las pilas y me puse a estudiar canto con mi gran amigo y maestro, que es Héctor Luis Amigorena, que me dio enseñanzas por muchísimos años. Así que comencé a tomar clases a los 18. Después tuve algunos años de intermitencia, pero siempre ligado con él y con la preparación. ¿Y cuándo fue la primera vez que cantaste en público? Fue, aunque sea para tus amigos y familiares, no importa, pero la primera vez que cantaste para otras personas. Me recuerdo, a ver, creo que fue, no, estoy seguro, creo que fue a los 18 años, en un teatro en el barrio de Belgrano, acá en Buenos Aires, que fue una muestra de canto de mi profesor, de mi primer profesor de canto. Ahí fueron 2 canciones a interpretar, éramos como 10 alumnos, me fueron a ver algunos de mis amigos. Y después, bueno, lo demás es historia. Después el resto, fueron shows y intervenciones en distintos lugares. Pero la primera fue esa, en una muestra de canto de mi profesor. ¿Y te sientes cuando cantas en público, algún show, sea un show solo tuyo o con otros músicos, te sientes todavía vergüenza, tímido? ¿Cómo es tu relación con el escenario? ¿O estás súper a gusto? ¿Cómo es? Y verdaderamente el andamiaje tiene mucho que ver, digamos, el árbol crece mientras le vas regando agua. Entonces cuando se la dejas de regar, de alguna forma deja de entregar frutos. Qué filósofo que estamos, qué filósofo, muy bien. Ni yo mismo sé lo que acabo de decir, ¿no? Mentira. Excelente, me gustó mucho. Seguí. Así que nada, fui alimentándome durante todos estos años claro, digamos como que mi bota se ha llenado de mucho polvo arriba del escenario, así que me siento muy a gusto. Ya hay como una ida y vuelta bastante pronunciada en el escenario, ya no es... Antes me sentía como un piloto automático que se subía, cantaba sus canciones, se bajaba, apenas saludaba, y me parece que generar un poco más de calidez con el público siempre es positivo. Entonces hoy por hoy me siento como en mi casa, digamos, me subo y es como una montaña rusa, ¿viste? Muy vertiginoso, nunca sabes cómo va a terminar el show, porque el público siempre es diferente, distinto, hay distintos perfiles, hay público más callado, hay público más extrovertido, hay momentos en donde uno, digamos, acá en Argentina que se dice, uno se tiene que arremangar un poco la manga de la camisa para poder generar un poco más de ruido. Así que eso es lo atractivo del artista cuando se sube, que nunca sabe en qué estación de la línea se va a bajar, de qué forma. Y hablabas de perfil de público, y a lo largo de tus conciertos, de tu trayectoria como músico, ¿quiénes tú sientes que son realmente tu público principal, o sea, en cuanto a cuantitativo, ¿no? ¿Hay más hombres, más mujeres, más gente mayor o más adolescente, niños? ¿Cuál es el perfil de tu público o la gente que se identifica con tu trabajo, por lo general? A ver, cuando tuve la posibilidad, otra vez voy a reiterar, cuando tuve la posibilidad de hacerme conocer en la televisión, el público es bastante heterogéneo, hay de todos los perfiles. Pero cuando hago mis shows privados, responden, mi público, o el público que en ese momento me está oyendo, responde un poco al perfil de canciones que yo interpreto, que te mencioné hace un rato, que son canciones más románticas que no son tan actuales. Entonces quizás mi público sea una franja de edades entre los 30 y 50 años. Está bien. ¿Y tú has compuesto canciones? ¿Te gusta la composición o no es lo tuyo? ¿O es solamente cantar? Verdaderamente en ese aspecto debería decirte que soy muy tímido, porque si bien he intentado componer muchísimas veces, de hecho tengo canciones propias, no te digo que 100, pero debo tener varias ahí en el archivo, pero es un rasgo, es un costado que nunca me permití que se desarrolle, que crezca, ¿no? Quizás
respeto demasiado a los compositores que hay entre nosotros, entonces siento como que de alguna forma no estoy a la altura, o quizás sea una perspectiva mía, errónea o no, pero por ahora nunca di a conocer el material que tengo. Lo tuyo es cantar, digamos, ¿no? Lo principal. Tú me estás diciendo, a ver, perdón, estás diciendo que tienes canciones compuestas pero que no las enseñas al público, por lo general. Exactamente, algunas sin terminar, viste que a veces cuando no estás del todo convencido en lo que estás haciendo, no lo terminás de hacer del todo, quizás tenga un montón de material incompleto o a medio hacer, con vergüenza, entonces no está toda la fuerza puesta ahí. Sí, te da vergüenza a lo mejor eres un poco tímido para eso, ¿no? Para ese lado. Quizás crea o considere que no sea lo suficientemente bueno, entonces no lo dejo en el freezer. Interesante. Y sí, a mí me pasa un poco lo contrario. Yo me siento muy cómodo componiendo, pero cuando tengo que subir al escenario soy muy tímido y me bloqueo mucho y me da pánico. Pero bueno, es así, ¿qué vamos a hacer? Me puedes mandar tus canciones y yo te las interpreto, no hay problema. Con mucho gusto, me encantaría que interpretes algunas de mis canciones. De hecho, bueno, para el público voy a contar algo. Igor y yo ya hemos cantado juntos, porque ya hemos compartido conciertos, ¿te acuerdas? Me acuerdo muy bien, sí, ¿cómo olvidarlo? Inolvidable, ¿no? Inolvidable. Bueno, quiero contar ahora, bueno, vamos a hablar un poco de tu vida, porque yo creo que más allá de todo, de lo público, ¿no? Del músico, del cantante, del artista, pero detrás de eso hay la historia una historia hermosa de vida que yo la conozco por el hecho de que seamos amigos de toda la vida, por el hecho de que nos hayamos conocido en la adolescencia, es decir, en edades muy tempranas donde la amistad tiene otro valor y donde todavía la amistad no está contaminada por intereses económicos, de trabajo, es la amistad verdadera. Y bueno, entonces vamos a contar al público primeramente que Igor es croata y hasta ahí todo bien, ¿no? Hay muchos extranjeros en Argentina y todas las partes del mundo. Pero lo que creo que muy poca gente sabe es por qué se fue de Croacia. Creo que muy poca gente lo sabe, Igor. Creo que no es una cosa que comentas demasiado. Antes de empezar la entrevista le preguntaba a Igor si podemos hablar de eso y él me dijo que por supuesto que sí. Entonces, bueno, por eso también quiero explicar que lo estamos hablando. En aquel entonces, yo me acuerdo, bueno, voy a contar algo que me pasaba a mí antes de conocerte, Igor. Yo me acuerdo que yo empecé a tomar conciencia del mundo, ¿no? Empecé a entender lo que era el mundo, lo que era capitalismo, comunismo, muro de Berlín, lo que eran las guerras, lo que eran los países, lo que era la política, etc. Y en aquel entonces había una guerra en un país llamado Yugoslavia. Y entonces, bueno, se veía por televisión, mucho sufrimiento, mucha muerte, mucho hambre, mucho éxodo, una cosa impresionante que me emocionaba mucho en aquella época. Incluso una vez, junto con mi madre, se nos cayeron muchas lágrimas mirando la televisión, ¿no? Y me imaginé lo que debería ser eso. Y bueno, pasa algo de tiempo y conozco a Igor, que precisamente, bueno, se vino escapándose de la guerra de Yugoslavia. Entonces, bueno, Igor, es un deseo muy auténtico mío. Me gustaría mucho que compartas aquella época. ¿Cómo fue la guerra en tu país, en Croacia? ¿Cómo fue el momento de la partida? ¿Qué es lo que perdiste allá? ¿Qué es lo que dejaste allá? ¿Qué es lo que puedes compartir? Porque son cosas muy íntimas, pero yo sé que tú ya me dijiste que podíamos hablar de eso, entonces quisiera que contaras un poco eso, que dieras tu testimonio. Sí, sería un placer. Para muchos la guerra es una neta pérdida, digamos. Es muy difícil de encontrar o de ver o insertarse en la perspectiva de ver el vaso medio lleno cuando uno está inmerso en una guerra. Yo lo veo como un vaso completamente medio lleno porque si bien estuve varios días en un sótano con todos mis vecinos esperando que las bombas cesaran,
Eso fue, eso, a mis 8 años. espera, eso no lo podemos hablar tan rápido, hay que explicar bien porque eso es muy importante. Tú estuviste en un sótano esperando que las bombas cesaron. ¿Quién estaba tirando bombas? ¿En qué ciudad fue eso? Tú eres de Split, ¿no? Split es tu ciudad, ¿no es cierto? Exactamente. La guerra fue local, la guerra comenzó en el año 90 y culminó en el año 94. Obviamente vamos a recordar a la gente que la ex Yugoslavia estuvo compuesta por 6 naciones que se llamaron Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Y un anexo que era Macedonia. Bien, cuando estalla la Gran Guerra, Serbia, que era la capital, Belgrado, que era la capital de la ex Yugoslavia, de alguna forma quiso hacer la Gran Serbia de forma pacífica. Nadie estuvo de acuerdo y comenzó la guerra en el año 90. Y el gran fuego se abrió en el año 91 con nuestra independencia. Yo tuve la posibilidad o la dicha, la suerte, la fortuna de nacer y de crecer en la única ciudad, en el único territorio libre de fuego, que era Split, que acabas de mencionar. Que es muy turístico, es un territorio muy turístico Split, es una ciudad muy hermosa, muy turística de Croacia, muy de veraneo. Sí, la región costera, el estilo arquitectónico de la región costera, que tiene una extensión de más de 1000 kilómetros de costa, es netamente románica. Hay un coliseo, está el famoso Palacio de Diocleciano en Split, que viene de la tercera dinastía de la época del Imperio Romano, no de la República. Hay mucho por recorrer y es un destino de alguna forma emergente, porque hay muchísimas personas en masividad que hoy por hoy afortunadamente están conociendo a Croacia y eligiendo a Croacia como un destino clásico que años atrás era inimaginable, pero bueno, ahora con el tema del Mundial y que Croacia trepó hasta la final, mucha gente está yendo y verdaderamente es una fortuna, porque veo que está creciendo, que se está ordenando todo, que está todo en su lugar, digamos. Croacia es un país muy importante, Igor, muy famoso en Europa, no lo minimices, porque no es verdad. Es un destino muy importante. Sí, Además, lo que pasa es que él quería resaltar que han estado en el segundo lugar del Mundial, es verdad, muy bien merecido. Además, en Brasil, en Río de Janeiro, los jugadores de Croacia son muy conocidos también, pero por otras razones. Vamos a dejar pasar. Lo que pasa es que quizás hay veces que uno no cuenta con la capacidad necesaria de dar a entender de manera literal lo que quiere explicar. Quizás acá, para la comunidad latina, precisamente acá en Latinoamérica, los destinos más clásicos, ¿cuáles son? Y vamos a Londres, vamos a París, vamos a Venecia, vamos a Roma. Pero hoy está creciendo muchísimo Croacia y la verdad que es un placer. Eso es verdad. Hay cada vez más personas acá que son hijos o nietos de croatas y están como locos por hacerse el pasaporte. Eso es una buena señal. ¿Tú hiciste la ciudadanía argentina o sigues siendo croata? Me dio un poquito, ¿sabes qué? Me dio un poquito de pereza. Yo sigo siendo ciudadano croata, tengo la radicación definitiva acá en Argentina, pero puedo optar por generarme la nacionalidad porque ya largamente atravesé más de 10 años de hospedaje acá, así que estoy más que habilitado por hacerme la nacionalidad. ¿Y cómo es? Porque yo sé que eres muy argentino también a esas alturas. ¿Y cómo es llevar dos naciones adentro? ¿Cómo se siente con esa, como decías tú, esa dualidad? Y verdaderamente es un poquito difícil de explicar lo que uno siente, porque hay como una contienda, hay una lucha entre los hechos y los sentimientos. A ver. Los hechos son que emigré en el año 96, que me autoexilié voluntariamente con mi madre, no porque me haya querido de alejar de Croacia de manera voluntaria, porque la estaba pasando, porque no quería permanecer ahí. Los hechos bélicos me alejaron, me trajeron acá y hoy por hoy me siento como un argentino más, sin ninguna duda. Yo mi idioma nativo, que es el croata, lo sigo hablando, me sigo comunicando con mis familiares.
pero verdaderamente llevo este país, Argentina, en el corazón, en la sangre. Es como una cultura muy narcótica. Uno viene acá y se pierde, se enamora perdidamente. La Argentina es una no cultura es narcótica. Qué interesante ese comentario. Está en bueno. el sentido de que es una cultura muy hospitalaria. El argentino es muy amiguero, es muy familiero, es muy futbolero, es muy temperamental, es muy místico, muy culto. Acá hay mucha cultura, digamos, mucha mixtura de culturas, porque no vas a encontrar solamente gente nativa de aquí. Vas a encontrar muchos brasileros, muchos centroamericanos, hay muchos colombianos, muchos venezolanos. Entonces hay muy interesante, y precisamente Buenos Aires es una ciudad muy vertiginosa, muy intensa, muy vivida. Hay que conocerla, porque es un placer. Uh-huh. Bueno, y de hecho yo soy un poco argentino de corazón también, un poco como tú, porque lo sabes, ¿no? O sea, también es un poco uno de mis países del corazón. Así que te entiendo perfectamente, te entiendo perfectamente. Sí. Y nunca más has vuelto a Croacia, ¿verdad? No, tuve la posibilidad, sí, en el año 2006, 10 años después de haber emigrado, fui con mi madre a conocer. ¿Por qué no? A conocer, porque yo emigré cuando tenía 12 años y volví a los 22 con 25 kilos más en el cuerpo y con el pelo largo por la cintura, que mi padre casi ni me reconoce. Uh-huh. Así que volví a un país completamente transformado, positivamente transformado, obviamente, evolucionó muchísimo. Hay más oportunidades para la gente. Vi mucho hincapié que hacen en la limpieza, en la seguridad, en la infraestructura. Creció mucho el negocio inmobiliario, hay mucho más puentes, más rutas. Aunque tú hablas con un nativo de allá y nunca está contento, pero yo que estuve 10 años ausente me encontré con muchas cosas positivas. Y emocionalmente, desde el punto de vista emocional, ¿cómo te sentiste cuando pisaste el país de vuelta después de 10 años de exilio? ¿Cómo te sentiste emocionalmente? Y bueno, fueron una de las experiencias más intensas de toda mi vida, porque me volví a reunir con todos mis lazos familiares más directos. En un solo segundo me bajé de ese mini ferry y me encontré con mi papá, con mi tía, con mis abuelos vivos, con mis amigos, con mis primos, con mis tíos. Y nos esperaron como alrededor de 30 personas en la terminal. Uh-huh. Y de alguna forma a la persona que más quería ver en ese momento era mi abuelo materno, que en ese tumulto de gente y de llanto y de salto y de lágrimas que compartimos con todos ellos, a la única persona que buscaba visualmente era mi abuelo, y no lo veía. Y digo, ¿dónde está? ¿Dónde se metió? Por dentro pensaba, no me digas que no vino. Y de repente veo así unos ojos azules que brillaban como el cielo a las 12 del mediodía, un 2 de enero, y nada, y me quebré por completo. Y eso fue demasiado intenso, porque después nunca más lo volví a ver. Ya después me volví a la Argentina y él a los años falleció. Claro, fue una imagen muy fuerte, ¿no? Y a la vez muy contundente, ¿no? Una imagen eterna que se eternizó en ti. Sí, porque fue una sensación emocional que nunca antes había sentido en el cuerpo. Fueron como vibraciones muy puntuales, digamos, en zonas del cuerpo muy puntuales, que el cuerpo, la panza me vibraba de una manera novedosa, nunca la había experimentado. Qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa. No había sentido antes. Qué linda historia, qué lindo eso. Es emocionante, ¿no? Sí. Es emocionante. Sí. Sí. Yo me acuerdo, bueno, cuando nos conocimos, no sé si vamos a contar cómo nos conocimos porque es algo muy cómico, muy cómico. Yo te doy el permiso, Vale, voy a pensarlo si cuento, pero vamos a ver. Pero bueno, me acuerdo. Ahora lo pienso. Sí, lo debo escuchar, ¿no? Ay, sí, exacto. Mira, el nombre lo tienes todavía, yo nunca lo olvidé tampoco. Bueno,
como nos conocimos, bueno, enseguida nos hicimos amigos y como bien dijo Igor, los dos de afuera, todo, había también mucha complicidad y ¿sabes qué, Igor? Mira, es muy emocionante para mí ahora hablar eso después de tantos años, pero yo sentía como que al haber vivido, estudiado todo lo de la guerra y al nunca haber estado cerca de una guerra, todo lo contrario, siempre haber pasado mi adolescencia en un hogar súper sólido, bien establecido, ¿no? Nunca tuvimos problemas de hambre, de dinero, en fin. Yo sentía como que era mi misión protegerte, ser como tu hermano, ¿sabes? No sé, sentía algo, una fragilidad. Y creo que eso es lo que a lo mejor también nos unió, porque sentía esa necesidad de cuidarte, de estar ahí, ¿viste? Y de saber, porque una persona está muy expuesta a todo, ¿no? Cuando le pasan cosas feas, cosas duras y está sola y todo. Así que bueno, quisiera contarte eso después de tantos años. Bueno, vamos, ya que estamos en el bar, nos embarramos, ¿no? Ya está. Bueno. Ahora voy a contar. Dime, adelante. Voy a contar cómo nos conocimos, pero adelante. Tengo que comentarte cómo fue mi llegada ese día cuando nos conocimos. Bueno, de verdad, no iba a asistir a esa convocatoria que vamos a contar al público. Era una convocatoria para participar como modelos en un desfile. Bueno, vamos a parar. Entonces cuento, ya está. Voy a contar porque por lo menos ponemos en contexto, porque si no se va a entender nada. Bueno, Igor y yo teníamos sueño de ser artista. Entonces, claro, viste, cuando uno quiere ser artista, sale buscando todo, va a todos los castings de cualquier cosa para hacer todo. Y bueno, era un productor de modas. No lo voy a nombrar, pero bueno, era un productor de modas que, bueno, era una especie de desfile. Y los únicos dos chicos del desfile éramos Igor y yo, las demás todas mujeres. E Igor, me acuerdo que nos juntamos ahí, creo que en el baño fue eso, estaban preparando, y me dijo, ¿me puedes enseñar cómo se desfila más o menos? Contame un poquito. No tenía ni idea. Y estaban por desfilar y digo, bueno, mira, tienes que caminar seguro, mirar hacia adelante y te vas. Y entonces ahí en el baño, bueno, caminamos un poquito, ¿te acuerdas? Fue muy cómico. Y yo encima tenía el pelo largo por la cintura, ¿te acordás? Sí, por supuesto, no. Y tenía el pelo largo y bueno, hoy Igor, no sé, ha hecho muchos fierros, tiene ese cuerpo musculoso, pero era delgadísimo antes, era delgadísimo. La verdad es que impresionante, muy delgado, muy alto, como todo buen croata, porque los croatas y los holandeses son los pueblos más altos del mundo. Entonces, bueno, era un modelo realmente ya hecho y con el pelo largo, exactamente, con tu gomita que siempre la tenías ahí atadita el pelo y todo. Así que bueno. Siempre tuve una historia particular con el pelo. Vos siempre me decías, ¿cuándo te vas a ordenar ese cabello? Pero no, me acuerdo bien. Sí, pero fue un lindo momento, Igor. Yo nunca olvidé esa noche y a partir de ahí nunca más nos separamos, aunque hemos pasado muchos años por los avatares de la vida, los viajes, pero bueno, la amistad trascendió y perduró y nunca se fue, ¿no? Así que es una historia muy buena. La verdad que siento muchísimas ganas de contarle al público la identificación inmediata que se generó entre nosotros, el desarraigo familiar que sufrimos los dos, en habernos culturizado, Contá. Sí. Y los dos, como tú bien mencionabas, con ganas de progresar en el mundo artístico, hemos compartido infinidad de reuniones, guitarreadas, canciones. He ido a tu programa radial que tenías en el estudio por Palermo, ahí no me acuerdo, por la calle Córdoba, si mal no recuerdo. Exactamente, sí. Reuniones en tu departamento de Beruti con amigos, con un montón de gente impresionante, así que la verdad que es recuerdos imborrables para mí y que lo voy a atesorar toda mi vida. Vaya, dicho sea de paso, como quien diría acá. Pero muchas gracias, Igor, muchas gracias. Tú sabes que también tú eres parte indivisible de mi historia en Argentina, de mi pasado y por supuesto de mi presente, pero de toda esa bella época de mi vida, ese momento hermoso que viví en Argentina, fue una de las épocas más hermosas de mi vida y bueno, eres un hermano y te quiero mucho a ti, a tu madre también, que la quiero un montón, a tu madre, son parte de mi familia, ¿no? Obviamente. Así que bueno, gracias por tus palabras. Sí, recuerdo muy bien cuando estábamos en Brasil.
me acuerdo muy bien cuando estábamos en Brasil, que mi madre vivió muchos años en Brasil también, que en alguna oportunidad habías deslizado, como que había oportunidad de que vengas para el carnaval y no se emocionó tanto como si viniera un hijo. Pero sí, te tiene siempre presente también, así que es una conexión. Y ¿sí? pero si yo siempre te tuve como un hermano, además, es así la cosa, exactamente. Así que bueno, que no falten mis saludos para tu madre, Maya, que es una persona adorable, y una heroína también, ¿no? Porque la verdad es que tuvo que... Sí, esa situación que acabamos de contar, imagínate que ella lo vivió sola como, ¿no? Como madre, te tuvo, te llevó a otro país y se la bancó, ¿no? Realmente, bueno. Por eso ahora que empezamos el programa diciendo que estaba cocinando para la madre, ella lo tiene muy merecido, porque la verdad es que te dio todo también, ¿no? Te dio todo, porque no es fácil también todo lo que ella pasó, ¿no? Sí, una manera estoica, digamos, de atravesar todos estos momentos, porque no es lo mismo emigrar a los 12 que emigrar a los 33. Exactamente. Ella, digamos, se autoexilió a los 33 abriles, dejando al amor de su vida, dejando a su papá, dejando a todos sus amigos. Ella era una persona evolucionada, desarrollada, hecha, forjada, y a mí me costó un poquito menos. Yo soy mucho más argentino, me siento mucho más argentino que ella, digamos. Pero sí, muchos aspectos. 12 años, imagínate que... Y encima 4 años de guerra, así que imagínate que es obvio. Sí, claramente, y de alguna forma el gran deseo de mi madre es quizás en algún momento volver a Croacia y poder vivir su jubilación, digamos que está pronto, le faltan 4 o 5 añitos más. Su idea, digamos, es volver y vivir su jubilación allá entre sus seres queridos. ¿Vosotros tenéis por derecho a la guerra, tenéis derecho a alguna indemnización del Estado? ¿Cómo es eso? Verdaderamente nunca me inquieté por preguntar ni por averiguar. Quizás es un buen dato el que me acaban de proporcionar. Muy bien, hay que ir a Split entonces a averiguar eso. Podría ser, ¿eh? Bueno. Por eso te digo, en la guerra también hay vasos que se llenan por la mitad, no están siempre vacíos. Sí, tal cual. Y bueno, te quería pedir algo medio insólito. ¿Podrías así dar una palita, cantar algo rapidito, así de 5 segundos, solo para que el público escuche tu voz? 5 segundos, obviamente, porque eso es en vivo y no, 5 segundos. Dale. Yo te seré siempre fiel. Y para mí quiero el flor, ese clavel de tu piel y de tu amor. Mi voz igual que un niño, te pide con cariño. Ven a mí, abrázame, porque te quiero. Te quiero. Ahí está, un poquito. ¡Qué lindo! Bravo, te aplaudo, Igor. Igor Sansovic, muchísimas gracias, mi querido amigo de toda la vida. Qué emoción que tengo. La verdad que cuando me escribiste la otra vez que me dijiste estarías disponible, y yo, si te hubiese tenido enfrente mío, te hubiera dado un gran abrazo, porque cada vez que me escribís, si bien como vos decís es dificilísimo de que coincidamos, pero la voluntad siempre está, y la verdad que poder hablar con vos es revivir de nuevo todos esos momentos, ser un poco retrospectivo, me genera como una regresión bastante melancólica y positiva, así que nada, siempre es un placer. Muchas gracias, y es lo mismo, yo tengo mucha nostalgia de la Argentina y fueron realmente de los mejores momentos de mi vida, y te agradezco enormemente por esta entrevista, y te quiero decir que, bueno, siempre voy a estar para ti como uno de tus amigos de toda la vida, y te deseo todo el éxito del mundo que te mereces, y que encuentres la felicidad, el éxito, el suceso y todo lo que te mereces, ¿ok? Amigo querido, principalmente gracias por el espacio, por darme la posibilidad de comunicarme, de llegar un poco más a más casas, a más personas que escuchen mi historia. Y verdaderamente lo que deseas, te lo deseo yo a ti, que también te esforzaste de manera inhumana por llegar, por estar, por permanecer, por evolucionar, por trabajar, por comunicarte otra vez con tu gente. Sé que has perdido también tus seres queridos, como tu papá en el año 99, si no me equivoco, que pude asistir también a
Así que nada, lo mejor para vos, sos una gran persona de calidad humana altísima. Así que gracias por todo, amigo. Muchas gracias. Gracias por evocar a mi padre, porque yo me acuerdo cuando lo perdí, tú estuviste allá conmigo. Fue muy difícil volver a la Argentina sin mi padre, fue muy difícil, pero estabas allá, me apoyaste. Recoleta. Sí, exactamente. La misa fue en el cementerio de la Recoleta, en la iglesia, en la catedral de la Recoleta. ¿Sí? Sí, exactamente. Sí, exactamente, ahí en la plazoleta. Así que muchísimas gracias, Igor. Un abrazo enorme para ti. Hablé con Igor Stanković, cantante, músico, argentino-croata y mi amigo de toda la vida.